¿Sí? A primera hora del día 30 de agosto de 1918, un grupo de conspiradores se reunió en un apartamento secreto de Moscú. ¿Fanny Kaplan? Sí. ¿Lista? ¿Cuándo? Hoy. Fue la conspiradora más célebre de la historia de la Unión Soviética. Todos los niños conocían su nombre, Fanny Kaplan, la mujer que disparó contra Lenin. ¿Pero qué sabemos de ella? La tirada especial de un periódico decía: A las 9 de la noche, tras una reunión en la planta militar de Michelson, se ha producido un intento de asesinato contra Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. No se desvelaron más detalles sobre el intento de asesinato del presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. El servicio secreto ruso, la Checa, prefirió guardar los secretos bajo llave. El caso número 2162 Fanny Kaplan contiene los informes de los interrogatorios y los testimonios de los testigos. La KGB, que tomó el relevo de la Checa, consideró que se trataba de un archivo confidencial. Han tenido que transcurrir 80 años para que los historiadores hayan podido tener acceso a él. La acusación y la KGB realizaron pruebas balísticas del Browning, el arma de Kaplan y de las balas extraídas del cuerpo de Lenin. También se analizó el abrigo perforado de Lenin, que se conserva en un lugar seguro en el Museo de Historia de Moscú. El caso de Fanny Kaplan es uno de los más extraños y misteriosos que existen. Es como si alguien hubiera eliminado la mitad del informe. Fue un siglo sangriento repleto de fanáticos. Su lema era: primero unámonos a la pelea y después ya veremos qué pasa. Era como despegar en un avión sin comprobar la carga de combustible. Mi abuelo, Pavel Maliantovich, fue uno de los abogados más famosos de la Rusia prerrevolucionaria. En más de un momento tuvo el destino de Rusia en sus manos. Está claro que Semyonov no disparó contra Lenin, pero yo apuesto a que quien lo hizo fue Konopleva. Tras estudiar a fondo el caso de Fanny Kaplan, me pregunto si el caso del asesino de la familia imperial y el intento de asesinato de Lenin tienen algo en común. Tuvieron lugar casi al mismo tiempo. Todo el mundo dice que quien disparó fue una mujer. ¿Por qué? ¿Solo porque detuvieron a una mujer? Eso no tiene ningún sentido. No fue Fanny Kaplan. ¿Quién disparó contra Lenin? El 30 de agosto de 1918, cerca de medianoche, una mujer con un aspecto inquietante fue conducida hasta la oficina del registro militar y aislamiento del distrito moscovita de Samos-Koureche. En un principio la tomaron por una lunática. Su rostro pálido, oculto bajo un sombrero blanco y calado, escondía una mirada aterrada. En las manos, una sombrilla y un bolso raído. Parecía aturdida y hablaba atropelladamente. La vigilante, Sinaida Liogonkaya, permaneció delante de la sala en la que la retuvieron. Aún recuerda aquel momento. Durante el registro, permanecí cerca de ella con mi arma preparada y no perdí de vista sus movimientos. En el bolso llevaba una libreta con páginas arrancadas, 8 horquillas, un broche y cigarrillos. No ocultaba nada en el pelo. La desnudamos y comprobamos que no escondía nada entre las piernas ni bajo las axilas. Llevaba unas botas muy pesadas e incómodas. Uno de los guardias le tendió un papel en el suelo para que se descalzara y se quedara sobre él. Este gesto provocó que más tarde se inspeccionara todo el departamento en busca de cómplices. Aquí surge una pregunta. ¿Cuándo y cómo fue detenida aquella mujer, posteriormente identificada como Fanny Kaplan, tras el delito? Según Batulin, ayudante del comisario militar de la 5ª División de Moscú, la detuvieron directamente en el patio de la planta Michelson.
No obstante, en su declaración del 5 de septiembre, Batulin declaró que la habían detenido en la calle Serpukovka, cuando intentaba escapar en medio de la multitud tras oírse los disparos. La mujer afirmó que no había hecho nada, pero Batulin no tuvo ninguna duda de que ella había sido la que disparó. Tenía un extraordinario sentido de la justicia. Aquella noche fue trasladada al cuartel de los servicios secretos, donde Jakov Peters, vicepresidente de la Checa, se hizo cargo del caso. Las prácticas del servicio secreto están basadas en la experiencia revolucionaria. Aquellas fueron las palabras de Jakov Peters. Pero ¿a qué tipo de experiencia se refería el líder de la Checa? Fue uno de los primeros revolucionarios de 1905 y tras la revolución se mudó a Londres. En diciembre de 1910 fue acusado del robo de una joyería y del asesinato de 3 policías. A pesar de las contundentes pruebas en su contra, los cargos que recaían sobre él fueron retirados. De vuelta a Rusia participó en la formación del servicio secreto bolchevique. Fue él, y a la sombra tan solo del férreo Félix Dzerzhinsky, quien interrogó a Fanny Kaplan. Jakov Peters escribió en sus memorias que parecía muy introvertida y tímida. Se negaba a hablar y permaneció sentada con la mirada perdida. Cuando aquella noche la acusó de haber matado a otro ser humano, rompió a llorar. En los archivos gráficos se encontraron estas valiosas imágenes. En ellas se ve a Stepan Gil, chofer personal de Lenin, recordando unos años más tarde los detalles del intento de asesinato. Pero aún hoy continúan siendo un secreto las palabras de este testigo clave, ya que el sonido de la grabación fue requisado y archivado. Stepan Gil reescribió muchas veces sus memorias. En una ocasión recordó haber visto la mano de una mujer, en otras, ninguna mano. Fue incapaz de precisar cuántos disparos sonaron. En un principio dijo que 3 y luego aseguró haber oído 4. Sin embargo, sí recordaba un detalle muy importante. Justo después del intento de asesinato, cuando el patio estaba casi vacío, Stepan Gil se abalanzó sobre Lenin y sacó el revólver de este. Entonces, un hombre se acercó corriendo hacia Lenin y al ver el arma apuntándole se apartó y salió huyendo. Según Stepan Gil, el intento de asesinato lo realizó una mujer con un cómplice disfrazado con el uniforme de marinero. Entre los documentos confiscados también se encontraban estas fotografías. Fueron tomadas 3 días después, el 2 de septiembre, durante la reconstrucción del delito. Víctor Kingisepp, investigador especial que aparece en estas imágenes en el papel de Fanny Kaplan, reconstruyó el momento del intento de asesinato. El chofer, Stepan Gil, también aparece en una imagen. Cuando sonaron los disparos estaba sentado al volante con el motor en marcha. Estaba oscuro y no pudo ver el rostro de la persona que disparaba. Lenin aparece en la fotografía hablando con una trabajadora de la fábrica. La primera bala la alcanzó a ella. Curiosamente, aquellas fotografías fueron tomadas por Jakov Jurovsky, agente del servicio secreto de Ekaterimburgo, que también había dirigido la investigación del asesinato de la familia imperial. Jurovsky había estado vinculado con el asesinato de la familia imperial y ahora su nombre aparecía en el archivo de otro polémico caso. Resulta desconcertante ver la firma del señor Jurovsky en los archivos del intento de asesinato de Lenin. Tenía un pie en cada caso. ¿Cómo es posible? Cuando este tipo de personas se ven envueltas en 2 acontecimientos distintos de esa magnitud, uno inevitablemente se pregunta, ¿para quién trabajaba o cuál era su objetivo final? Todavía se desconocen los secretos que el mercenario profesional, Jakov Jurovsky, compartió con el investigador Kingisepp. Pero según los informes, Kingisepp encontró 4 cartuchos usados en la escena del delito, razón por la que se documentó que se habían realizado 4 disparos. ¿Pero qué hay del arma de Fanny Kaplan? Fue encontrada al día siguiente por un trabajador llamado Kuznetsov, que tardó un día en entregarla. Esta es la Browning de 7,65 milímetros de 1906.
Hoy se conserva en el Museo de Historia de Moscú. Es el mismo modelo de pistola empleado para matar al zar Nicolás II. Al parecer, la primera bala que lo alcanzó salió de una pistola de este tipo. El primer ministro, Stolypin, también fue asesinado con este modelo. Fue un prototipo muy popular en la época y el preferido por los terroristas. Pero aquí también nos topamos con más preguntas sin resolver. En el cargador de 7 balas de la Browning, encontrada por Kuznetsov, había 4 balas sin disparar, lo que significa que con aquella pistola solo se habían realizado 3 disparos. Entonces, ¿de dónde procedió la 4ª bala? ¿Hubo un segundo tirador? Hay otro punto sorprendente. Sinaya Liogonkaya registró a Fanny Kaplan. En su informe escribió que no había encontrado ni dinero ni armas. Pero un año más tarde presentó inesperadamente una Browning, argumentando que se la había quedado de recuerdo. Esto hizo que algunos investigadores sopesaran que quizá la responsable de los disparos fuera Sinaya Liogonkaya, que había sido miembro del partido bolchevique desde 1917 y trabajó para el Departamento de Contrainteligencia. Aquí uno debe detenerse e intentar recordar qué le pasó luego exactamente a la víctima. Tras llegar al Kremlin, Lenin salió del coche por su propio pie y subió una escalera bastante empinada hasta llegar a su apartamento en la 3ª planta. Entró y se tumbó en la cama. Fue entonces cuando cundió el pánico en el Kremlin y se citó a los médicos. Hola, señor. ¿Inyectamos morfina? Comprobemos el pulso. Estos son los orificios de entrada. En un principio, los médicos se temieron que la bala hubiera atravesado el tórax y afectado al vértice pulmonar. ¿Oxígeno? Sí. Inmediatamente. Doctor, es el final. Casi, Vladimir Ilich. De ahí surgió la leyenda de que la herida había sido letal. Si esto es el final, tengo cosas que dejar atadas. Llame a Stalin. Vladimir Ilich, sobrevivirás. La placa de rayos del pecho de Lenin, con fecha de 1 de septiembre, es también conservada como documentación confidencial en los archivos centrales del partido. Los orificios de las 2 balas se ven claramente. Esta imagen echa por tierra el mito de que se trató de una herida letal y que el líder del partido se recuperó milagrosamente. Es destacable que, por otro lado, poco después del incidente, Yakov Sverdlov, presidente del Comité Central Ejecutivo ruso y segundo de a bordo, anunciara que los socialrevolucionarios de derechas habían sido responsables del intento de asesinato de Lenin. ¿Fue esto lo que se descubrió durante el interrogatorio a Fanny Kaplan? No. El anuncio se realizó a las 22:40 horas y el interrogatorio de Kaplan empezó a las 23:30. ¿Significa esto entonces que Sverdlov sabía de antemano que tendría lugar aquel incidente? ¿Qué tipo de investigación fue aquella si empezó la noche del 30 de agosto, el día que pasó todo, y terminó con la ejecución de Kaplan el 3 de septiembre? Víctor Kingisev, responsable de los interrogatorios y de dirigir la investigación, recibió los primeros documentos el 17 de septiembre, 2 semanas después de la ejecución de Fanny Kaplan, que se hizo pública en la prensa el 4 de septiembre. Los bolcheviques simplemente decidieron que para asegurarse su posición de poder debían embarcarse en una campaña sistemática de terror contra sus contrincantes políticos, los monárquicos, los revolucionarios de derechas e izquierdas, los miembros del Partido Democrático, los octubristas. La lista es interminable. ¿Cómo lo hicieron? Cuando cayó Fanny Kaplan, los bolcheviques perdieron el interés en saber quién había disparado en realidad, tanto si había sido un monárquico como alguien del Partido Democrático o un terrorista independiente. Lo único que les interesaba era actuar e iniciar la etapa de terror absoluto.
Decretos de la Unión Soviética sobre el terror rojo del 5 de septiembre de 1918. Es absolutamente imprescindible aislar a nuestros enemigos en campos de concentración. Todo aquel involucrado en conspiraciones o levantamientos debe ser fusilado al instante. Ha llegado el momento de llevar a la práctica la teoría de la guerra de clases. ¿De qué guerra de clases estamos hablando? Todos los que llevaran gorro, gafas o usaran bastón serían considerados burgueses y fusilados contra la pared. Se sabe que varias costureras fueron ejecutadas sencillamente porque llevaban sombreros. Los hombres de Denikin pedían a la gente que les mostraran las manos si estaban callosas contra la pared. Y por su parte, la checa hacía lo contrario. Si tenías las manos blancas, como los pianistas, por ejemplo, despídete. Era horrible. Los mencheviques solían decir: las ametralladoras están cargadas, los desquiciados tienen el poder. Fue un baño de sangre. Siempre es más fácil encontrar al asesino que al cerebro en la sombra. Eso siempre ha sido así. El nombre que sale a la palestra es el de la persona que dispara. En este caso, no se sabía quién era. Fanny Kaplan fue quien cargó con las culpas, así que pareció ser obra de una sola persona. La asesina era ella. Pero yo estoy convencido de que ella ni siquiera disparó, que lo hizo otra persona. Y esa otra persona había sido instigada a hacerlo. Obviamente no se puede descartar que alguien movido por razones personales hubiera orquestado un acto tan heroico con el fin de alcanzar la fama. Todo es posible, por razones políticas o de otra índole. ¿Quién sabe? Pero yo creo que hubo un cerebro político en la sombra del complot. ¿Quién disparó contra Lenin? ¿Y quién ordenó el asesinato del líder revolucionario? Todavía no se sabe con certeza. Las respuestas a los enigmas históricos se esconden en los acontecimientos históricos en sí. Quizá los documentos que permanecieron archivados durante tanto tiempo bajo llave podrían resultar de gran ayuda. Recientemente desclasificados, aclararían muchas dudas. El 4 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia. En 1917, el gobierno del Kaiser firmó un acuerdo con los rusos en el exilio que tendría importantes consecuencias, ya que permitía, organizaba y financiaba el regreso a Rusia de Lenin y de otros rusos en el exilio en un tren sellado de un solo vagón que atravesaría Alemania. El Banco Imperial de Alemania financió la propaganda bolchevique de una rápida paz independiente con Alemania. El líder de la democracia social rusa, Georgi Valentinovich Plekhanov, dijo: Lenin, en lugar de plasmar con palabras sus, en mi opinión, descabelladas ideas, está intentando imponerse con la ayuda de hombres armados. Lamento tremendamente que nuestro débil gobierno haya sido incapaz de detener a Lenin. Mi abuelo, Pavel Maliantovich, fue uno de los abogados más destacados de la Rusia prerrevolucionaria. Fue el último ministro de Justicia y el último fiscal general antes de la guerra. Maliantovich también fue el primer ministro provisional del año de la Revolución. Durante muchos años y hasta su ejecución en 1940, él y su familia estuvieron protegidos por una carta de inmunidad firmada por el propio Lenin. En agosto de 1917, Alexandrov, fiscal de casos especiales en la oficina de la Fiscalía General, emitió una orden de arresto de Lenin. Eran momentos turbulentos tras los actos bolcheviques del mes de junio. Mi abuelo había firmado la orden. En aquel momento Lenin todavía no era el gran líder, sino un célebre delincuente que preparaba un golpe. Sin embargo, mi abuelo le avisó con antelación a través de Yeltsinski para que pudiera huir. Los periódicos de Petrogrado publicaron: Lenin, Ganetsky y compañía son espías alemanes, lo que de hecho no era del todo mentira. Pero ¿quiénes eran Ganetsky y compañía? Estas imágenes, grabadas el 12 de octubre de 1925, muestran la firma del acuerdo comercial entre Rusia y Alemania. A la izquierda vemos al ministro Litvinov y a la derecha a Yakov Ganetsky. Hijo de un empresario polaco cuyo nombre era en realidad Fürstenberg y camarada de Lenin en el exilio. Había organizado en secreto las transferencias de dinero alemán al partido de Lenin en Suiza, transferencias de millones de marcos de oro. En 1917, Lenin lo nombró viceministro de Finanzas y director del Banco Central.
Entre sus funciones se incluía la venta de las joyas de la familia imperial, oro y otros activos. Él también fue víctima de la llamada limpieza étnica de 1937. Christian Rakowski era un médico búlgaro, periodista y a mediados de la década de 1920 embajador de la Rusia soviética en Francia. Supuestamente participó en negociaciones secretas con las fuerzas de defensa alemanas para perfilar las resoluciones del Tratado de Versalles. Entre los puntos debatidos se encontraban la construcción de plantas de artillería, bases aéreas y campos de guerra de tanques para los alemanes en la Rusia soviética. Tras ser acusado de trotskista y al cabo de varios años litigando, fue ejecutado en 1941. Karl Radek, comunista alemán. En 1917, uno de los camaradas que viajaron con Lenin y Ganevsky en el tren de un solo vagón desde Ginebra a Finlandia. Cínico, insolente y un malnacido. Así lo describía Lenin en una carta. Sin embargo, poco después, Lenin fue elegido por su estimado amigo Karl para organizar la revolución en Alemania. Tras ser acusado a finales de la década de los años 30 de alta traición, Radek insistió en que la Gestapo alemana había falsificado las pruebas en su contra. Probablemente fue ejecutado en 1939. A pesar de todo, hay que reconocer que Lenin cumplió con la deuda contraída con el gobierno alemán. En marzo de 1918, en una convención del partido bolchevique, Lenin trató de convencer a los miembros de su partido de los beneficios del nuevo tratado de paz con Alemania. Tan solo la paz con Alemania, por desmesurada y obscena que sea, ayudará a que los bolcheviques permanezcan en el poder. El 2 de diciembre, la delegación rusa llegó al extremo del frente oriental, a Brest-Litovsk, para las negociaciones de paz. A la cabeza, Lev Rosenfeld-Kamenev, Adolf Joffe y Grigori Sokolnikov, en representación del partido bolchevique. Por su parte, el almirante Alfater representaba al ejército. Las peticiones de los alemanes eran principalmente una compensación monetaria y concluir ciertos asuntos territoriales, como la evacuación de la cuarta parte del territorio ruso en Europa. Polonia, Lituania y Curlandia se convertirían en colonias alemanas. Finlandia y Ucrania se convertirían en países independientes. Los poderes centrales ocuparían Islandia, Livonia y partes de Bielorrusia. Y así fue como terminó. A ambas partes les interesaba concluir las negociaciones lo antes posible para poner fin a la guerra en aquel frente. Para continuar en el poder, los bolcheviques prácticamente se habían convertido en cómplices de la Alemania imperial y empezaron a entregar oro como compensación. Acordaron entregar la desorbitada cantidad de 250 toneladas de oro. No obstante, tan solo se enviaron 94 toneladas porque en noviembre estalló una revolución en Alemania. También se entregarían grandes cantidades de tejidos, carbón y petróleo. Se planteó por primera vez sustituir a Lenin como presidente del gobierno Sovnarkom. El territorio entregado bajo el Tratado de Brest-Litovsk era gigante e incluía casi la totalidad de Ucrania. Los alemanes se habían apoderado de Pskov y Narva y se dirigían hacia San Petersburgo, una situación difícil. Al parecer, el revolucionario social Kankov sugirió a Bukharin sustituir a Lenin por Piatakov, pero Bukharin se limitó a hacer una mueca y decir: ¿por qué? Retengamos a Lenin durante un día y deshagamos el tratado de paz. Los alemanes volverían a atacarnos y entonces nosotros recuperaríamos a Lenin, ya que es el mejor estratega. Es fácil especular sobre las razones que subyacen al ataque. La primera versión apunta a un complot salido del Kremlin. El primer ataque contra Lenin tenía como objetivo rescindir el Tratado de Paz de Brest. El 6 de julio es asesinado en Moscú el embajador alemán Graf von Mirbach. Uno de los asesinos, Jakob Blyumkin, miembro de los revolucionarios sociales de izquierdas, era también agente doble de la Checa. Las pruebas que salieron a la luz apuntaban a que Jasinski estaba al tanto del delito. A pesar de negarlo, al día siguiente fue destituido de su cargo como director de la Checa. Lenin temía que la Checa y la izquierda social revolucionaria estuvieran tramando un golpe. Jasinski era muy riguroso e insistió en que trajeran ante él al prisionero Blyumkin. Entonces, Protopopov empujó a Jasinski, lo maniató y lo detuvo. El profesor Litvin cree que fue Alexander Protopopov quien disparó contra Lenin.
jefe del grupo de contrainteligencia de la Checa y marinero de la flota del Báltico, fue detenido y fusilado la noche del 31 de agosto. Según otra teoría, fue Lev Trotsky quien dirigió los movimientos del asesino de Lenin. Con la creación del Ejército Rojo, Trotsky había demostrado ser un brillante estratega. Lenin lo consideraba un comandante inflexible y leal. En agosto de 1918, durante una batalla contra el Ejército Blanco, se inició en Kazán una deserción en masa de las tropas. Trotsky amenazó con que todo aquel que abandonara el frente sería fusilado inmediatamente y dio orden a los comisarios de que no levantaran el dedo del gatillo. Su lema era «Victoria o muerte». Pero Trotsky no pudo haber organizado el intento de asesinato de Lenin. Estaba muy lejos de allí y muy ocupado con la guerra civil. La teoría de que Fanny Kaplan disparó contra Lenin siguiendo las órdenes de Trotsky fue la respuesta de Stalin al artículo sensacionalista aparecido en la revista Life en 1939, en el que Trotsky implicaba a Stalin de haber querido envenenar a Lenin. Pero los diarios de Trotsky conducen de nuevo a Sverdlov, el asesino del zar. En uno de los párrafos reproduce una conversación con Sverdlov justo después de la rendición de Ekaterimburgo en julio de 1918. Trotsky pregunta a Sverdlov, ¿y dónde está el zar? Eliminado, responde Sverdlov. ¿Y la familia? Todo el mundo ha sido ejecutado, insiste Sverdlov. ¿Quién dio la orden?, pregunta Trotsky. Sverdlov espera unos segundos y responde abruptamente, nosotros. Poco después, Sverdlov convocó en Moscú a Saya Golosekov y Yakov Yurovsky. Eran los chequistas que habían matado al zar ruso. ¿Por qué los llamó? Nadie lo sabe, pero los rumores invaden Moscú. Saya Golosekov se bajó del tren cargado con unas cajas muy pesadas. Hubo quien sospechó que dentro llevaba las cabezas del zar ruso Nicolás II y de su familia. Corrió el rumor de que aquella reunión había estado presidida por las cabezas ensangrentadas contenidas en alcohol, aunque la sangre deja de ser roja en contacto con el alcohol, pero eso es un detalle. Supuestamente el Consejo absorbió la energía maligna presente y eso les permitió llevar a cabo las monstruosas acciones que realizaron. Esta es una de las leyendas más famosas que surgieron. La mañana del intento de asesinato de Lenin, el presidente de la Checa del Norte, Moisei Solomonovich Uritsky, fue asesinado en Petrogrado. Posteriormente, un desconocido supuestamente entregaría una nota en la oficina de Lenin en el Kremlin. Esta noche retumbará por todo Moscú el eco de los disparos de Petrogrado. Después, Sverdlov sería informado de que el automóvil de Lenin había recibido varios disparos. Conocedor de ambos hechos, Sverdlov debería haber cancelado el discurso o al menos haber buscado unos guardaespaldas especiales para Lenin. Sin embargo, se negó a hacerlo. ¿Por qué deberíamos tener miedo de la gente? Y Lenin se montó en su coche sin un solo guardaespaldas. Todo esto sucedió durante la llamada Crisis de Agosto, cuando la cúpula bolchevique fue atacada. Obviamente muchos vieron en esta crisis la oportunidad de quitarse de en medio a Lenin, fuera como fuera, y creo que uno de los que tenían más peso fue Yakov Sverdlov. Estas imágenes fueron grabadas a finales de septiembre de 1918 por orden del Kremlin. El objetivo era que la gente comprobara que su líder era más fuerte que la muerte. Al lado de Lenin vemos a Bons Burevich, amigo personal y secretario de Lenin. ¿Qué tal el hombro, Vladimir Ilich? Gracias, Mikhail Dmitrievich. La recuperación está siendo excelente. Está claro que Lenin posó y disfrutó haciéndolo. Lo que no queda claro es si sabía quién había intentado asesinarle. Sí sabía que Fanny Kaplan había sido detenida y ejecutada, aunque él mismo recordaba haber visto a un hombre. Más adelante le preguntaría a Stepan Gil, su chofer, ¿lo han atrapado? Pero quizá nunca se preocupó de saber quién le había disparado. Eso le correspondía hacerlo al Comité Central. La noche de los disparos, von Burevich vio a Sverdlov en el estudio de Lenin revolviendo papeles. Burevich escuchó a Sverdlov decir, Ilich no está bien, pero estamos bien sin él. ¿Alguien le contó aquello a Lenin? ¿Sabía que había un complot en su contra?
El 16 de marzo de 1919, 6 meses después del intento de asesinato de Lenin, el presidente del Consejo del Comité Popular, Yakov Mikhailovich Sverdlov, muere repentinamente. Tenía 33 años. Su inesperada muerte suscitó muchas especulaciones. Antiguas heridas infligidas en las cámaras de tortura imperiales, la gripe española que arrasaba Moscú en aquel tiempo, o quizá que había muerto a manos de un grupo de trabajadores. Media hora antes de morir, Lenin visitó a Sverdlov, pero su conversación sigue siendo un secreto. Según von Breuwich, Sverdlov había intentado decirle algo a Lenin. Luego se calló, agarró con fuerza la mano de Lenin y falleció. Lenin acudió inmediatamente a su oficina, se puso en contacto con Trotsky y dijo con una voz hueca: «Ha muerto». Sverdlov fue enterrado en el Kremlin una fría tarde de marzo. En las imágenes se ve a Joseph Stalin. Son las primeras imágenes que se guardan de él. Aquí era uno más entre la multitud. Por supuesto, Lenin también estuvo presente en el funeral, y aunque se llegó a grabar su discurso, finalmente desapareció en la sala de edición. Según los testigos, no dijo ninguna palabra sentida acerca de la muerte de Sverdlov, ni expresó su pésame a la viuda. El 8 de julio de 1922, el nuevo gobierno lleva a juicio a los líderes aún vivos del Partido Social Revolucionario de derechas. El juicio fue grabado de principio a fin, pero luego, con la excepción de contadas escenas, la grabación fue destruida. Aquí vemos unas valiosas imágenes en las que no solo aparecen líderes del Partido Social Revolucionario, sino también otros que habían conspirado contra Lenin y luego le habían disparado. Son conducidos ante el juez, vigilados por guardias armados. Grigori Ivanovich Semenov, que organizó la vigilancia de Lenin y envió a los asesinos a la planta militar de Michelson. Aquí vemos a Lidia Konopleva, una de las camaradas de Semenov en el frente. Fue ella la mujer que disparó contra Lenin. Sorprendentemente, estos luchadores socialrevolucionarios, que ya habían confesado su participación en el intento de asesinato de Lenin, no habían sido detenidos y seguían en libertad. Habían sido convocados para comparecer ante el juez. Los archivos centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político. La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, 2 personas dispararon contra Lenin. Un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Musov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó con el alegato del fiscal Anatoly Lunacharsky. Aunque una serpiente mude su piel, seguirá siendo venenosa. Exijo la ejecución de estos traidores de la revolución.
Entonces, inesperadamente, Nikolai Bukharin, que más adelante sería víctima de la limpieza étnica de Stalin, rebatió a la defensa y dijo: al desvelar quiénes fueron los traidores que estuvieron detrás del complot, han actuado en beneficio de la revolución, así que exijo un veredicto de inocentes. El veredicto de Semenov, Konopleva y Usov, que habían admitido haber cometido aquellos delitos, fue inocente. Las otras 15 personas que fueron juzgadas con ellos fueron condenadas a muerte. Tras el juicio, los terroristas Semenov y Lidia Konopleva tomaron caminos opuestos. Semenov desarrolló tareas militares en China y terminaría siendo ascendido a comisario de brigada. Konopleva empezó a dar clases a funcionarios sobre el manejo de explosivos. Todos ellos, Konopleva, Semenov y el indeciso Usov, serían ejecutados durante la limpieza étnica de 1937. Cuando alguien siembra el terror, debe saber que este, al final, regresa como un boomerang y le atacará a él. No me cabe ninguna duda. No hay ningún ideal, por muy alto que sea, que justifique el terror. Entonces, ¿quién era Fanny Kaplan? Hasta ahora creíamos que era la mujer que había disparado contra Lenin. Fanny Kaplan parece haberse esfumado tras los mitos que surgieron a su alrededor. Incluso corrió el rumor de que no había sido ejecutada y de que Lenin, amablemente, la había perdonado. Su nombre, como un fantasma, deambuló por innumerables prisiones y campos. Sin embargo, la corta vida de Fanny Kaplan es más extraña y más terrible que su propio mito. En esta fotografía tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad. El 22 de diciembre de 1906 se produjo una explosión en una de las habitaciones del hotel First Merchant en Podol, Kiev. Un hombre y una mujer salieron huyendo de la habitación. El hombre logró escapar, pero ella fue detenida. La corte marcial de campo de Kiev condenó a Fanny Kaplan, menor de edad, a trabajos forzados perpetuos en Siberia. En la cárcel, la jovial y risueña joven perdió de repente la visión. Los médicos no entendían por qué. Entonces, un día recuperó la vista y al día siguiente la volvió a perder. A esto le siguieron continuos ataques de histeria e incluso intentos de suicidio. Finalmente fue admitida en una clínica en la que también se trataba a pacientes que sufrían parálisis, demencia y tuberculosis. En marzo de 1917, una muchedumbre armada y ondeando banderas rojas sacó de la cárcel, entre otros, a un preso joven llamado Víctor Garsky. Obviamente nadie había mirado su historial delictivo. De haberlo hecho, sabrían quién era aquel joven al que habían dejado libre como un pájaro. Era nada menos que el célebre ladrón de bancos Yasha Smitman. Sorprendentemente, había sido él quien había llevado los explosivos al Hotel First Merchant 10 años atrás. Él era el culpable y Kaplan había sido condenada erróneamente. Ella era completamente inocente. En marzo de 1917, Fanny Kaplan fue absuelta y recuperó la libertad. Entonces viajó a Crimea, donde recibió tratamiento. La casualidad quiso que allí coincidiera de nuevo con su amigo Sasha, alias Yasha Smitman. Sasha se estaba recuperando de una herida en la cabeza. Había adquirido gran destreza en el uso de las pistolas Browning. Ahora respondía al nombre de Víctor Garsky y trabajaba para el servicio secreto disparando a gánsteres, kulaks y curas. Aquí tenemos otro dato interesante. En el verano de 1918, seguía viviendo en la tranquila y próspera Odessa.
Entonces, de repente, el 28 de agosto, se marchó a Moscú, donde poco después se vería con Sverdlov. Es decir, que es bastante viable que Garsky participara en el intento de asesinato de Lenin. Más tarde, empezaría a recibir una generosa pensión por sus servicios y viviría tranquilamente en Moscú hasta su muerte en 1956. Obviamente, nunca habló con nadie de su amor de juventud. Fanny Kaplan fue ejecutada por Pavel Dmitrievich Malkov, un comandante del Kremlin que simplemente obedecía órdenes. Fue fusilada en los jardines Alexander, al lado del Kremlin. Esto salió a la luz por primera vez a finales de la década de 1950, cuando Malkov regresó de uno de los campos de Stalin y describió los hechos detalladamente al historiador Alexei Litvin. Dijo, desenfundé mi pistola automática y le dije a ella, ve hacia el coche. El motor estaba en marcha. Yo disparé. Demian Bedny, un poeta proletario que vivía por aquel entonces en el Kremlin, estaba muy cerca y lo vio todo. Lo peor de todo fue que no había ningún médico cerca para declararla muerta. Así que cogí un barril que encontré vacío y lo rocié con gasolina. La agarré por las piernas, la metí en el barril y arrojé una cerilla. Luego me dijo, nunca olvidaré la reacción de Demian Bedny. Al principio tenía la mirada clavada en mí y luego se desmayó. Todo muy exagerado, típico intelectual. Luego enterramos los restos en aquel mismo jardín y fin de la historia. Ni un rastro. Ahí se podía haber terminado la historia, pero aún hay otro extraño detalle. En la década de 1920, el escritor Mikhail Bulgakov vivía en el número 10 de la calle Bolshaya Sadovaya. En su famosa novela El maestro y Margarita, la casa se encontraba en el número 302B. En la novela suceden hechos extraños y hay personas que desaparecen del apartamento número 50. Al igual que los personajes de la novela de Bulgakov, Fanny Kaplan también se refugió temporalmente en este apartamento. La encapotada tarde del 30 de agosto, una chica medio ciega y algo lunática, con un sombrero blanco, un paraguas y un aspecto harapiento, abandonó esta casa. Inició entonces un largo viaje a Sepuhovsky Zastava para reunirse con su apuesto gánster. Nunca sabremos cómo vivió ella aquel día. Cuando en el interrogatorio le preguntaron a Fanny Kaplan, si no disparó usted, ¿qué hacía en el lugar del delito? Ella se encogió de hombros y respondió, eso, señor, no es de su incumbencia. El terror debe saber que este, al final, regresa como un boomerang y le atacará a él. No me cabe ninguna duda. No hay ningún ideal, por muy alto que sea, que justifique el terror. Entonces, ¿quién era Fanny Kaplan? Hasta ahora creíamos que era la mujer que había disparado contra Lenin. Fanny Kaplan parece haberse esfumado tras los mitos que surgieron a su alrededor. Incluso corrió el rumor de que no había sido ejecutada y de que Lenin, amablemente, la había perdonado. Su nombre, como un fantasma, deambuló por innumerables prisiones y campos. Sin embargo, la corta vida de Fanny Kaplan es más extraña y más terrible que su propio mito. En esta fotografía tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad.
El 22 de diciembre de 1906 se produjo una explosión en una de las habitaciones del hotel First Merchant en Podol, Kiev. Un hombre y una mujer salieron huyendo de la habitación. El hombre logró escapar, pero ella fue detenida. La Corte Marcial de Campo de Kiev condenó a Fanny Kaplan, menor de edad, a trabajos forzados perpetuos en Siberia. En la cárcel, la jovial y risueña joven perdió de repente la visión. Los médicos no entendían por qué. Entonces, un día recuperó la vista y al día siguiente la volvió a perder. A esto le siguieron continuos ataques de histeria e incluso intentos de suicidio. Finalmente fue admitida en una clínica en la que también se trataba a pacientes que sufrían parálisis, demencia y tuberculosis. En marzo de 1917, una muchedumbre armada y ondeando banderas rojas sacó de la cárcel, entre otros, a un preso joven llamado Víctor Garsky. Obviamente nadie había mirado su historial delictivo. De haberlo hecho, sabrían quién era aquel joven al que habían dejado libre como un pájaro. Era nada menos que el célebre ladrón de bancos Jascha Schmidtmann. Sorprendentemente, había sido él quien había llevado los explosivos al Hotel First Merchant 10 años atrás. Él era el culpable y Kaplan había sido condenada erróneamente. Ella era completamente... Sorprendentemente, había sido él quien había llevado los explosivos al Hotel First Merchant 10 años atrás. Él era el culpable y Kaplan había sido condenada erróneamente. Ella era completamente inocente. En marzo de 1917, Fanny Kaplan fue absuelta y recuperó la libertad. Entonces viajó a Crimea, donde recibió tratamiento. La casualidad quiso que allí coincidiera de nuevo con su amigo Sasha, alias Jascha Schmidtmann. Sasha se estaba recuperando de una herida en la cabeza. Había adquirido gran destreza en el uso de las pistolas Browning. Ahora respondía al nombre de Víctor Garsky y trabajaba para el servicio secreto disparando a gánsteres, kulaks y curas. Aquí tenemos otro dato interesante. En el verano de 1918, seguía viviendo en la tranquila y próspera Odessa. Entonces, de repente, el 28 de agosto, se marchó a Moscú, donde poco después se vería con Sverdlov. Es decir, que es bastante viable que Garsky participara en el intento de asesinato de Lenin. Más tarde, empezaría a recibir una generosa pensión por sus servicios y viviría tranquilamente en Moscú hasta su muerte en 1956. Obviamente, nunca habló con nadie de su amor de juventud. Fanny Kaplan fue ejecutada por Pavel Dmitrievich Malkov, un comandante del Kremlin que simplemente obedecía órdenes. Fue fusilada en los jardines Alexander, al lado del Kremlin. Esto salió a la luz por primera vez a finales de la década de 1950, cuando Malkov regresó de uno de los campos de Stalin y describió los hechos detalladamente al historiador Alexei Litvin. Dijo, desenfundé mi pistola automática y le dije a ella, ve hacia el coche. El motor estaba en marcha. Yo disparé. Demian Bedny, un poeta proletario que vivía por aquel entonces en el Kremlin, estaba muy cerca y lo vio todo. Lo peor de todo fue que no había ningún médico cerca para declararla muerta. Así que cogí un barril que encontré vacío y lo rocié con gasolina. La agarré por las piernas, la metí en el barril y arrojé una cerilla. Luego me dijo, nunca olvidaré la reacción de Demian Bedny. Al principio tenía la mirada clavada en mí y luego se desmayó. Todo muy exagerado, típico intelectual. Luego enterramos los restos en aquel mismo jardín y fin de la historia, en la sombra del complot. ¿Quién disparó contra Lenin? ¿Y quién ordenó el asesinato del líder revolucionario? Todavía no se sabe con certeza.
Las respuestas a los enigmas históricos se esconden en los acontecimientos históricos en sí. Quizá los documentos que permanecieron archivados durante tanto tiempo bajo llave podrían resultar de gran ayuda. Recientemente desclasificados, aclararían muchas dudas. El 4 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia. En 1917, el gobierno del Kaiser firmó un acuerdo con los rusos en el exilio que tendría importantes consecuencias, ya que permitía, organizaba y financiaba el regreso a Rusia de Lenin y de otros rusos en el exilio en un tren sellado de un solo vagón que atravesaría Alemania. El Banco Imperial de Alemania financió la propaganda bolchevique de una rápida paz independiente con Alemania. El líder de la democracia social rusa, Georgi Valentinovich Plekhanov, dijo: Lenin, en lugar de plasmar con palabras sus, en mi opinión, descabelladas ideas, está intentando imponerse con la ayuda de hombres armados. Lamento tremendamente que nuestro débil gobierno haya sido incapaz de detener a Lenin. Mi abuelo, Pavel Umaliantovich, fue uno de los abogados más destacados de la Rusia prerrevolucionaria. Fue el último ministro de Justicia y el último fiscal general antes de la guerra. Umaliantovich también fue el primer ministro provisional del año de la Revolución. Durante muchos años y hasta su ejecución en 1940, él y su familia estuvieron protegidos por una carta de inmunidad firmada por el propio Lenin. En agosto de 1917, Alexandrov, fiscal de casos especiales en la oficina de la Fiscalía General, emitió una orden de arresto de Lenin. Eran momentos turbulentos tras los actos bolcheviques del mes de junio. Mi abuelo había firmado la orden. En aquel momento Lenin todavía no era el gran líder, sino un célebre delincuente que preparaba un golpe. Sin embargo, mi abuelo le avisó con antelación a través de Yeltsinski para que pudiera huir. Los periódicos de Petrogrado publicaron: Lenin, Ganetsky y compañía son espías alemanes, lo que de hecho no era del todo mentira. Pero ¿quiénes eran Ganetsky y compañía? Estas imágenes, grabadas el 12 de octubre de 1925, muestran la firma del acuerdo comercial entre Rusia y Alemania. A la izquierda vemos al ministro Litvinov y a la derecha a Yakov Ganetsky. Hijo de un empresario polaco cuyo nombre era en realidad Fürstenberg, y cama a juicio a los líderes aún vivos del Partido Social Revolucionario de derechas. El juicio fue grabado de principio a fin, pero luego, con la excepción de contadas escenas, la grabación fue destruida. Aquí vemos unas valiosas imágenes en las que no solo aparecen líderes del Partido Social Revolucionario, sino también otros que habían conspirado contra Lenin y luego le habían disparado. Son conducidos ante el juez, vigilados por guardias armados. Grigori Ivanovich Semenov, que organizó la vigilancia de Lenin y envió a los asesinos a la planta militar de Michelson. Aquí vemos a Lidia Konopleva, una de las camaradas de Semenov en el frente. Fue ella la mujer que disparó contra Lenin. Sorprendentemente, estos luchadores socialrevolucionarios, que ya habían confesado su participación en el intento de asesinato de Lenin, no habían sido detenidos y seguían en libertad. Habían sido convocados para comparecer ante el juez. Los archivos centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político. La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin: un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva.
Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Usov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan... Con el alcohol, pero eso es un detalle. Supuestamente el Consejo absorbió la energía maligna presente y eso les permitió llevar a cabo las monstruosas acciones que realizaron. Esta es una de las leyendas más famosas que surgieron. La mañana del intento de asesinato de Lenin, el presidente de la Checa del Norte, Moisei Solomonovich Uritsky, fue asesinado en Petrogrado. Posteriormente, un desconocido supuestamente entregaría una nota en la oficina de Lenin en el Kremlin. Esta noche retumbará por todo Moscú el eco de los disparos de Petrogrado. Después, Sverdlov sería informado de que el automóvil de Lenin había recibido varios disparos. Conocedor de ambos hechos, Sverdlov debería haber cancelado el discurso o al menos haber buscado unos guardaespaldas especiales para Lenin. Sin embargo, se negó a hacerlo. ¿Por qué deberíamos tener miedo de la gente? Y Lenin se montó en su coche sin un solo guardaespaldas. Todo esto sucedió durante la llamada Crisis de Agosto, cuando la cúpula bolchevique fue atacada. Obviamente muchos vieron en esta crisis la oportunidad de quitarse de en medio a Lenin, fuera como fuera, y creo que uno de los que tenían más peso fue Yakov Sverdlov. Estas imágenes fueron grabadas a finales de septiembre de 1918 por orden del Kremlin. El objetivo era que la gente comprobara que su líder era más fuerte que la muerte. Al lado de Lenin vemos a Bons Burevich, amigo personal y secretario de Lenin. ¿Qué tal el hombro, Vladimir Ilich? Gracias, Mikhail Dmitrievich. La recuperación está siendo excelente. Está claro que Lenin posó y disfrutó haciéndolo. Lo que no queda claro es si sabía quién había intentado asesinarle. Sí sabía que Fanny Kaplan había sido detenida y ejecutada, aunque él mismo recordaba haber visto a un hombre. Más adelante le preguntaría a Stepan Gil, su chofer, ¿lo han atrapado? Pero quizá nunca se preocupó de saber quién le había disparado. Eso le correspondía hacerlo al Comité Central. La noche de los disparos, von Burevich vio a Sverdlov en el estudio de Lenin revolviendo papeles. Burevich escuchó a Sverdlov decir: Ilich no está bien, pero estamos bien sin él. ¿Alguien le contó aquello a Lenin? ¿Sabía que había un complot en su contra? El 16 de marzo de 1919, 6 meses después del intento de asesinato de Lenin, el presidente del Consejo del Comité Popular, Yakov Mikhailovich Sverdlov, muere repentinamente. Tenía 33 años. Su inesperada muerte sus campos de concentración. Todo aquel involucrado en conspiraciones o levantamientos debe ser fusilado al instante. Ha llegado el momento de llevar a la práctica la teoría de la guerra de clases. ¿De qué guerra de clases estamos hablando? Todos los que llevaran gorro, gafas o usaran bastón serían considerados burgueses y fusilados contra la pared. Se sabe que varias costureras fueron ejecutadas sencillamente porque llevaban sombreros. Los hombres de Denikin pedían a la gente que les mostraran las manos si estaban callosas contra la pared. Y por su parte, la checa hacía lo contrario. Si tenías las manos blancas, como los pianistas, por ejemplo, despídete. Era horrible. Los mencheviques solían decir: las ametralladoras están cargadas, los desquiciados tienen el poder. Fue un baño de sangre. Siempre es más fácil encontrar al asesino que al cerebro en la sombra. Eso siempre ha sido así. El nombre que sale a la palestra es el de la persona que dispara. En este caso, no se sabía quién era. Fanny Kaplan fue quien cargó con las culpas, así que pareció ser obra de una sola persona. La asesina era ella.
Pero yo estoy convencido de que ella ni siquiera disparó, que lo hizo otra persona. Y esa otra persona había sido instigada a hacerlo. Obviamente no se puede descartar que alguien movido por razones personales hubiera orquestado un acto tan heroico con el fin de alcanzar la fama. Todo es posible, por razones políticas o de otra índole. ¿Quién sabe? Pero yo creo que hubo un cerebro político en la sombra del complot. ¿Quién disparó contra Lenin? ¿Y quién ordenó el asesinato del líder revolucionario? Todavía no se sabe con certeza. Las respuestas a los enigmas históricos se esconden en los acontecimientos históricos en sí. Quizá los documentos que permanecieron archivados durante tanto tiempo bajo llave podrían resultar de gran ayuda. Recientemente desclasificados, aclararían muchas dudas. El 4 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia. En 1917, el gobierno del Kaiser firmó un acuerdo con los rusos en el exilio que tendría importantes consecuencias, ya que permitía, organizaba y financiaba el regreso a Rusia de Lenin y de otros rusos en el exilio en un tren sellado de un solo vagón que atravesaría Alemania. El Banco Imperial de Alemania financió la propaganda bolchevique de una rápida paz independiente con Alemania. El líder de la democracia social rusa, Georgi Valentinovich Plekhanov, dijo: Lenin, en lugar de plasmar con palabras sus, en mi opinión, descabelladas ideas, está intentando imponerse con la ayuda de hombres armados. Lamento tremendamente que nuestro débil gobierno haya sido incapaz de detener a Lenin. Mi abuelo, Pavel Umaliantovich, fue uno de los abogados más destacados de la... Hola, señor. ¿Inyectamos morfina? Comprobemos el pulso. Estos son los orificios de entrada. En un principio, los médicos se temieron que la bala hubiera atravesado el tórax y afectado al vértice pulmonar. ¿Oxígeno? Sí. Inmediatamente. Doctor, es el final. Casi, Vladimir Ilich. De ahí surgió la leyenda de que la herida había sido letal. Si esto es el final, tengo cosas que dejar atadas. Llame a Stalin. Vladimir Ilich, sobrevivirás. La placa de rayos del pecho de Lenin, con fecha de 1 de septiembre, es también conservada como documentación confidencial en los archivos centrales del partido. Los orificios de las dos balas se ven claramente. Esta imagen echa por tierra el mito de que se trató de una herida letal y que el líder del partido se recuperó milagrosamente. Es destacable que, por otro lado, poco después del incidente, Yakov Sverdlov, presidente del Comité Central Ejecutivo ruso y segundo de a bordo, anunciara que los socialrevolucionarios de derechas habían sido responsables del intento de asesinato de Lenin. ¿Fue esto lo que se descubrió durante el interrogatorio a Fanny Kaplan? No. El anuncio se realizó a las 22:40 horas y el interrogatorio de Kaplan empezó a las 23:30. ¿Significa esto entonces que Sverdlov sabía de antemano que tendría lugar aquel incidente? ¿Qué tipo de investigación fue aquella si empezó la noche del 30 de agosto, el día que pasó todo, y terminó con la ejecución de Kaplan el 3 de septiembre? Víctor Kingisepp, responsable de los interrogatorios y de dirigir la investigación, recibió los primeros documentos el 17 de septiembre, 2 semanas después de la ejecución de Fanny Kaplan, que se hizo pública en la prensa el 4 de septiembre. Los bolcheviques simplemente decidieron que para asegurarse su posición de poder debían embarcarse en una campaña sistemática de terror contra sus contrincantes políticos, los monárquicos, los revolucionarios de derechas e izquierdas, los miembros del Partido Democrático, los octubristas. La lista es interminable. ¿Cómo lo hicieron? Cuando cayó Fanny Kaplan, los bolcheviques perdieron el interés en... La checa prefirió guardar los secretos bajo llave.
El caso número 2162 Fanny Kaplan contiene los informes de los interrogatorios y los testimonios de los testigos. La KGB, que tomó el relevo de la checa, consideró que se trataba de un archivo confidencial. Han tenido que transcurrir 80 años para que los historiadores hayan podido tener acceso a él. La acusación y la KGB realizaron pruebas balísticas del Browning, el arma de Kaplan y de las balas extraídas del cuerpo de Lenin. También se analizó el abrigo perforado de Lenin, que se conserva en un lugar seguro en el Museo de Historia de Moscú. El caso de Fanny Kaplan es uno de los más extraños y misteriosos que existen. Es como si alguien hubiera eliminado la mitad del informe. Fue un siglo sangriento repleto de fanáticos. Su lema era: primero unámonos a la pelea y después ya veremos qué pasa. Era como despegar en un avión sin comprobar la carga de combustible. Mi abuelo, Pavel Maliantovich, fue uno de los abogados más famosos de la Rusia prerrevolucionaria. En más de un momento tuvo el destino de Rusia en sus manos. Está claro que Semyonov no disparó contra Lenin, pero yo apuesto a que quien lo hizo fue Konopleva. Tras estudiar a fondo el caso de Fanny Kaplan, me pregunto si el caso del asesino de la familia imperial y el intento de asesinato de Lenin tienen algo en común. Tuvieron lugar casi al mismo tiempo. Todo el mundo dice que quien disparó fue una mujer. ¿Por qué? ¿Solo porque detuvieron a una mujer? Eso no tiene ningún sentido. No fue Fanny Kaplan. ¿Quién disparó contra Lenin? El 30 de agosto de 1918, cerca de medianoche, una mujer con un aspecto inquietante fue conducida hasta la oficina del Registro Militar y Aislamiento del distrito moscovita de Samos-Koureche. En un principio la tomaron por una lunática. Su rostro pálido, oculto bajo un sombrero blanco y calado, escondía una mirada aterrada. En las manos, una sombrilla y un bolso raído. Parecía aturdida y hablaba atropelladamente. La vigilante, Sinaida Liogonkaya, permaneció delante de la sala en la que la retuvieron. Aún recuerda aquel momento. Durante el registro, permanecí cerca de ella con mi arma preparada y no perdí de vista sus movimientos. En el bolso llevaba una libreta con páginas arrancadas, 8 horquillas, un broche y cigarrillos. No ocultaba nada en el pelo. La desnudamos y comprobamos que no escondía nada entre las piernas ni bajo las axilas. ¿Por qué? ¿Solo porque detuvieron a una mujer? Eso no tiene ningún sentido. No fue Fanny Kaplan. ¿Quién disparó contra Lenin? El 30 de agosto de 1918, cerca de medianoche, una mujer con un aspecto inquietante fue conducida hasta la oficina del Registro Militar y Aislamiento del distrito moscovita de Samos-Koureche. En un principio la tomaron por una lunática. Su rostro pálido, oculto bajo un sombrero blanco y calado, escondía una mirada aterrada. En las manos, una sombrilla y un bolso raído. Parecía aturdida y hablaba atropelladamente. La vigilante, Sinaida Liogonkaya, permaneció delante de la sala en la que la retuvieron. Aún recuerda aquel momento. Durante el registro, permanecí cerca de ella con mi arma preparada y no perdí de vista sus movimientos. En el bolso llevaba una libreta con páginas arrancadas, 8 horquillas, un broche y cigarrillos. No ocultaba nada en el pelo. La desnudamos y comprobamos que no escondía nada entre las piernas ni bajo las axilas. Llevaba unas botas muy pesadas e incómodas. Uno de los guardias le tendió un papel en el suelo para que se descalzara y se quedara sobre él. Este gesto provocó que más tarde se inspeccionara todo el departamento en busca de cómplices. Aquí surge una pregunta. ¿Cuándo y cómo fue detenida aquella mujer, posteriormente identificada como Fanny Kaplan, tras el delito? Según Batulin, ayudante del comisario militar de la 5ª División de Moscú,
La detuvieron directamente en el patio de la planta Michelson. No obstante, en su declaración del 5 de septiembre, Batulin declaró que la habían detenido en la calle Serpukovka, cuando intentaba escapar en medio de la multitud tras oírse los disparos. La mujer afirmó que no había hecho nada, pero Batulin no tuvo ninguna duda de que ella había sido la que disparó. Tenía un extraordinario sentido de la justicia. Aquella noche fue trasladada al cuartel de los servicios secretos, donde Jakov Peters, vicepresidente de la Checa, se hizo cargo del caso. Las prácticas del servicio secreto están basadas en la experiencia revolucionaria. Aquellas fueron las palabras de Jakov Peters. Pero ¿a qué tipo de experiencia se refería el líder de la Checa? Fue uno de los primeros revolucionarios de 1905 y tras la revolución se mudó a Londres. En diciembre de 1910 fue acusado del robo de una joyería y del asesinato de 3 policías. A pesar de las contundentes pruebas, Jakov Peters escribió en sus memorias que parecía muy introvertida y tímida. Se negaba a hablar y permaneció sentada con la mirada perdida. Cuando aquella noche la acusó de haber matado a otro ser humano, rompió a llorar. en los archivos gráficos se encontraron estas valiosas imágenes. En ellas se ve a Stepan Gil, chofer personal de Lenin, recordando unos años más tarde los detalles del intento de asesinato. Pero aún hoy continúan siendo un secreto las palabras de este testigo clave, ya que el sonido de la grabación fue requisado y archivado. Stepan Gil reescribió muchas veces sus memorias. En una ocasión recordó haber visto la mano de una mujer, en otras, ninguna mano. Fue incapaz de precisar cuántos disparos sonaron. En un principio dijo que 3 y luego aseguró haber oído 4. Sin embargo, sí recordaba un detalle muy importante. Justo después del intento de asesinato, cuando el patio estaba casi vacío, Stepan Gil se abalanzó sobre Lenin y sacó el revólver de este. Entonces, un hombre se acercó corriendo hacia Lenin y al ver el arma apuntándole se apartó y salió huyendo. Según Stepan Gil, el intento de asesinato lo realizó una mujer con un cómplice disfrazado con el uniforme de marinero. Entre los documentos confiscados también se encontraban estas fotografías. Fueron tomadas 3 días después, el 2 de septiembre, durante la reconstrucción del delito. Víctor Kingisepp, investigador especial que aparece en estas imágenes en el papel de Fanny Kaplan, reconstruyó el momento del intento de asesinato. El chofer, Stepan Gil, también aparece en una imagen. Cuando sonaron los disparos estaba sentado al volante con el motor en marcha. Estaba oscuro y no pudo ver el rostro de la persona que disparaba. Lenin aparece en la fotografía hablando con una trabajadora de la fábrica. La primera bala la alcanzó a ella. Curiosamente, aquellas fotografías fueron tomadas por Yakov Jurovsky, agente del servicio secreto de Ekaterimburgo, que también había dirigido la investigación del asesinato de la familia imperial. Jurovsky había estado vinculado con el asesinato de la familia imperial y ahora su nombre aparecía en el archivo de otro polémico caso. Resulta desconcertante ver la firma del señor Jurovsky en los archivos del intento de asesinato de Lenin. Tenía un pie en cada caso. ¿Cómo es posible? Cuando este tipo de personas se ven envueltas en 2 acontecimientos distintos de esa magnitud,